Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos aquí, de nuevo, en nuestro rincón predilecto para desentrañar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Como siempre, los recibo con una sonrisa que me llega hasta las pestañas y con la promesa de que hoy sí que sí, tenemos un tema que encenderá los debates, provocará suspiros y seguramente desatará alguna que otra lágrima. Prepárense ese café humeante, busquen sus mantitas más suaves, acomódense bien en sus sillones favoritos porque vamos a sumergirnos en un drama que ha resonado en los corazones de miles, quizás me atrevería a decir que millones, de fans alrededor del globo. Hoy, mis queridísimos chismosos, vamos a hablar de una pareja que, para muchos, personificaba la encarnación misma del amor verdadero, un cuento de hadas salido directamente de las pantallas de televisión y que, lamentablemente, parece estar llegando a su capítulo final. Sí, mis confidentes, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de la posibilidad, cada vez más tangible, de que nunca más, repito, nunca más, los veamos caminar juntos de la mano, radiantes y enamorados. Bomba, bombísima atómica. Esto sí que es dinamita pura. Antes de que se me lancen al cuello, acusándome de alarmista o de propagar rumores infundados, quiero dejar meridianamente claro que esto no es una confirmación oficial. No tenemos un comunicado de prensa rubricado por ambos actores, ni una declaración jurada firmada ante un notario. Pero como es costumbre en este su canal favorito, les traigo toda la información que he logrado recopilar, las pistas que he ido atando, los rumores que me han llegado al oído, los indicios que he detectado con mi ojo avizor, las señales que he descifrado como si fueran jeroglíficos, todo, absolutamente todo, lo que nos hace pensar que, lamentablemente, la era dorada de Demet y Can como pareja ha llegado a su irrevocable final. Y ya que estamos aquí, desgranando información jugosa, picante y digna de ser compartida con sus mejores amigas, si les encanta mantenerse al tanto de todo lo que acontece en el vibrante mundo del espectáculo, de esas parejas que nos hacen suspirar con cada mirada, de esos dramas que nos mantienen pegados a la pantalla y nos roban el sueño, les invito, no, les suplico, a que se suscriban a nuestro canal. Les prometo que no se arrepentirán ni por un segundo. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido, veraz y sobre todo, elaborado con mucho cariño y dedicación pensando en ustedes, mi adorada audiencia. Así que no lo piensen ni un instante más, hagan clic en ese botón rojo que los espera ansiosamente y únanse a nuestra gran y creciente familia chismosa. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, sin más preámbulos y rodeos innecesarios, vayamos directamente al grano, como dice el dermatólogo. ¿Qué ha pasado realmente con Demet y Can? ¿Por qué se está hablando tanto de una ruptura definitiva, irreversible, sin posibilidad de reconciliación? Bueno, mis queridos, la historia es un poco extensa y tiene varios capítulos dignos de una novela turca de esas que nos hacen llorar a mares. Recordemos juntos cómo comenzó todo este romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Su amor, o al menos la chispa inicial, nació en el set de grabación de la exitosísima serie Erkencikus, que muchos de ustedes conocieron y amaron como Pájaro Soñador. ¡Ay, qué recuerdos! La química entre ellos era palpable, una fuerza magnética que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en la magia del amor a primera vista. Sanem y Can, los personajes que interpretaban con maestría, eran la personificación del amor romántico, idealizado, perfecto. Y la gente, por supuesto, se enamoró perdidamente de ellos, y también de ellos como pareja en la vida real. Queríamos creer que Sanem y Can existían fuera de la pantalla y que su amor era tan real como el nuestro. La serie fue un fenómeno mundial, una explosión de popularidad que catapultó a Demet y Can a la fama internacional de la noche a la mañana. Se convirtieron en íconos de estilo, en modelos a seguir para millones de jóvenes alrededor del mundo. Su relación, o más bien la percepción que teníamos de su relación, era un tema que la gente consumía ávidamente con voracidad. Cada fotografía que publicaban en sus redes sociales, cada entrevista que concedían a los medios, cada pequeña interacción pública era analizada al milímetro, diseccionada como si fuera una pieza de arte. Buscábamos pistas, señales, confirmaciones de que su amor era real y duradero. Y es aquí, mis queridos, donde empiezan a surgir las primeras complicaciones, las sombras que oscurecen este idílico panorama. Después del boom de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, profesionales y personales. Can, impulsado por su ambición y sed de nuevos retos, se mudó a Italia para protagonizar Sandokan, un proyecto ambicioso que lo mantuvo alejado de Turquía durante un largo periodo de tiempo. Demet, por su parte, optó por continuar trabajando en diferentes series y películas en su país natal,
consolidando su carrera como una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía. La distancia física, como suele suceder en muchas relaciones, empezó a hacer mella en su conexión. Los rumores de distanciamiento comenzaron a circular con fuerza en los medios y en las redes sociales. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, no se comentaban las fotografías en Instagram, no había muestras públicas de afecto ni gestos que pudieran indicar que su relación seguía viento en popa. Los fans comprensiblemente empezaron a preocuparse y a preguntarse qué estaba pasando realmente entre Demet y Can. ¿Se había terminado el amor? ¿Había surgido algún problema irreconciliable entre ellos? ¿La distancia era un obstáculo insalvable? Luego, para sorpresa de muchos, vino la boda de Demet con el cantante Oğuzhan Koç. Una ceremonia fastuosa, llena de celebridades y rostros conocidos, que pareció confirmar de manera definitiva que la historia de amor entre Demet y Can había quedado enterrada en el pasado. Can no asistió a la boda, lo cual, obviamente, alimentó aún más los rumores y especulaciones sobre su distanciamiento y posible enemistad. Los fans de la pareja Can-Dem, como se les conocía cariñosamente, sintieron que sus esperanzas se desvanecían para siempre. Pero aquí viene el giro inesperado, el plot twist que nadie vio venir. A principios de este año, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Un divorcio que, según los medios de comunicación turcos, fue bastante turbulento y mediático. Y por supuesto, la pregunta que todos se hicieron en ese momento fue: ¿existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? ¿Se reavivará la llama del amor entre ellos? ¿Es posible una segunda oportunidad? La respuesta, lamentablemente, parece ser un rotundo y definitivo no. A pesar de las fervientes esperanzas de muchos fans que aún soñaban con verlos juntos de nuevo, no hay indicios, ni siquiera los más sutiles, de que Demet y Can estén siquiera en contacto. Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales y dejando atrás el pasado. Demet está inmersa en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, mientras que Can continúa cosechando éxitos en Italia. Además, hay que tener en cuenta un factor importante: según algunas fuentes cercanas a ambos actores, su relación no fue tan idílica y perfecta como parecía desde fuera. Se habla de diferencias irreconciliables en sus personalidades, de egos inflados que chocaban constantemente, de ambiciones profesionales que los llevaban por caminos opuestos. Al parecer, la presión mediática y las expectativas desmesuradas de los fans jugaron un papel crucial en el fracaso de su relación. La constante atención de los medios y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta terminaron asfixiando su amor. También hay que ser realistas y pragmáticos. Han pasado varios años desde que Erkenci llegó a su fin. Ambos actores han madurado, han cambiado sus prioridades, han evolucionado como personas. Es muy probable que ya no sean las mismas personas que se enamoraron en aquel set de grabación. Y a veces las historias de amor, por muy bonitas y apasionadas que sean, simplemente llegan a su fin, como un libro que se cierra después de haber sido leído con atención y devoción. Lo que sí es innegable es la química explosiva que existía entre Demet y Can en la pantalla. Esa conexión especial que los hizo tan populares y que los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Esa magia, lamentablemente, parece haberse desvanecido con el tiempo, como un espejismo en el desierto. Es triste, lo sé. Para muchos fans, Demet y Can eran la prueba fehaciente de que el amor verdadero existe, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad en la vida real. Pero la vida, como bien sabemos, no siempre es como las series de televisión. Y a veces las cosas no salen como uno espera, por mucho que lo desee. Sin embargo, no todo está perdido ni hay motivos para caer en la desesperación. Demet y Can siguen siendo dos grandes profesionales, dos talentosísimos actores que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino, ese gran titiritero, vuelva a unirlos en algún proyecto profesional. Pero por ahora parece que la era de Demet y Can juntos como pareja ha llegado a su irrevocable final. En resumen, mis amores, lo que hemos desentrañado hoy es que la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, una historia que nació en la pantalla y que cautivó a millones de fans alrededor del mundo, parece haber llegado a su punto final. A pesar de las esperanzas de muchos que anhelaban verlos juntos de nuevo, no hay indicios de que ambos vuelvan a retomar su relación. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales, y es muy probable que el amor que existió entre ellos haya quedado atrás, como un bonito recuerdo.
Pero no se pongan tristes, arriba esos ánimos. La vida sigue su curso, y hay muchas otras historias de amor esperando a ser descubiertas y vividas. Y mientras tanto siempre podemos revivir los mejores momentos de Demet y Can en Erkencicus, esa serie que siempre estará ahí para recordarnos que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre es hermoso y digno de ser celebrado. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero de todo corazón que les haya gustado el chismecito de hoy. Les agradezco infinitamente que hayan dedicado un ratito de su valioso tiempo a acompañarme en esta aventura. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto que hemos hablado hoy. ¿Creen que hay alguna remota posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo absolutamente todos y cada uno de ellos. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like bien grande, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido y con mucho cariño para ustedes. Así que hagan clic en el botón rojo y únanse a nuestra gran familia chismosa. Los espero en el próximo vídeo. Besitos y abrazos virtuales. Chao, chao.